Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos de nueva cuenta en Radio de la SUSPRE. Estamos transmitiendo este tercer episodio, tercer y último de esta serie en particular, donde estamos haciendo el análisis del proyecto de Carla Caravantes con respecto a lo sonoro, la letra, el cuerpo, la subjetivación, etcétera, etcétera. No me quiero adelantar a los conceptos, pero bueno, darles la bienvenida aquí a este episodio. Y pues Carla, por favor, si eres tan amable de presentarnos qué es lo que vamos a estar discutiendo hoy y a nuestras invitadas e invitados. Muchas gracias, Oscar. Bueno, pues primero que nada, gracias por estar aquí acompañando este tercer y último episodio que tenemos programado para continuar con esta investigación, ¿no? En esta ocasión tenemos un invitado y una invitada, acá con Oscar, mejor conocido como el economista de azufre, que bueno, nos abre un espacio en el Centro de Estudios Contemporáneos del capitalismo, ¿no? Como un espacio más de formación. Entonces, bueno, me gustaría ir presentando hoy a cada uno y una de ustedes para irnos ubicando de qué forma coincidimos, ¿no? el día de hoy. Comienzo por Jeroba Olmos. ¿Sí lo pronuncio bien, Jeroba? ¿Es Jeroba? Jeroba, ok, sí. Jeroba Olmos, fundadora de la colectiva Vallarta FEM, quienes han estado ya desde el 2019 colaborando de manera muy activa por los derechos humanos y luchando por la eliminación de la violencia contra la mujer en la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Jeroba cursa actualmente la carrera de Derecho en el Centro Universitario de la Costa y bueno, ha estado en diversas actividades como círculos de lectura, es una de las organizadoras de la Feria Sorora, además que presenció el 25 de noviembre del año pasado esta marcha en la que, bueno, decido detenerme para su estudio sonoro y me da mucho gusto, Jeroba, que te hayas animado a participar en este diálogo. Gracias por estar aquí. No, gracias. También está aquí Baruch Martínez, practicante del psicoanálisis, egresado de la Maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones, que es el programa de posgrado que curso actualmente. Él está en el doctorado de Ciencias Sociales en el área de Comunicación y Política. Ha estado enfocado en el tema de la desaparición forzada y bueno, hemos compartido ya algunos espacios de trabajo como en el Centro Comunitario de Tepito y me acompaña como lector en este proceso de investigación, así que están dos lecturas desde posturas bien distintas, que eso lo torna aún más interesante, ¿no? Y bueno, para entrar en diálogo, no está de más de repetir que la investigación consiste en una exploración por medio de lo sonoro, ubicando algunos movimientos subjetivos y para eso realicé un nuevo recorte de la marcha del 25 de noviembre del 2020. ¿Y qué te parece, Oscar, si la compartimos para poder ubicar el diálogo del día de hoy? Claro que sí, entonces emitimos el track y regresamos para el análisis. Perfecto. No se toca. No se toca. Macho patriarcal. No fue crimen pasional, fue un macho patriarcal. Más, ni una más, ni una más, ni una asesinada más.
patriarcado. Se llama patriarcado. Esta es tu lucha. Mujer, escucha. Esta es tu lucha. Esta es tu lucha. ¡Alerta!
Señal de azufre. Bueno, pues estamos de regreso. Hemos escuchado este track, ¿no? Que es nuestro audio de referencia para el análisis propuesto para esta tarde. Así que, Carla, si eres tan amable de soltar las preguntas para iniciar la discusión. Bueno, pues así como dices, ¿no? Estos recortes de casi una hora de marcha, desde que inicia hasta que termina, cuando se llega al Parque de las Mujeres, que bueno, no sé si lo notarán, pero el inicio de este audio inicia con una consigna que es la misma consigna con la que se termina, ¿no? Este audio en específico. Y antes de lanzar la pregunta detonante, me gustaría compartir una cita de Da Vinci que encuentro al inicio de la instancia de la letra del texto de Lacan, que dice, bueno, me pareció fabulosa, no la entiendo en su totalidad, la verdad, pero a ver cómo suena, ¿no? Dice, oh ciudades del mar, veo en vosotras a vuestros ciudadanos, hombres y mujeres, con los brazos y las piernas estrechamente atados con sólidos lazos por gentes que no comprenderán vuestro lenguaje y solo entre vosotros podréis exhalar con quejas lagrimeantes, lamentaciones y suspiros, vuestros dolores y vuestras añoranzas de la libertad perdida. Porque aquellos que os atan no comprenderán vuestra lengua, como tampoco vosotros los comprenderéis, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que se me ocurre en este momento lanzar es, ¿qué escuchan de este audio o qué podemos decir de esto que suena? No sé quién quiera iniciar. Ay, pues yo escucho y bueno, cuando estaba también ahí presente, ¿no? Es increíble cómo pueden ser consignas diferentes, porque recuerdo, ¿no? Como hasta enfrente decíamos una y ya atrás llegaba otra cosa muy diferente, pero había algo que sí se mantenía en común desde, pues sí, desde enfrente hasta que terminaba la marcha, que era una diferencia como de 400 personas, era una rabia, o sea, de verdad sí se escuchaba ese sonido, ¿no? Se sentía ese sentimiento entre todas las mujeres que estábamos ahí presentes, como realmente todas teníamos ese mismo sentimiento, ¿no? Claro que en diferentes situaciones que se habían vivido, pero era una constante que yo creo que estaba ahí dentro del ambiente. Sí, muchas gracias. A mí me parece bien interesante cómo justo esto, ¿no? Cómo enfrente se decía una consigna, en medio se decía otra y atrás se decía otra. Y a veces a mí me pasaba, no sé si sucedió por ahí en tu caso, que se decía una consigna y al mismo tiempo se decía otra y no sabía cuál seguir, ¿no? ¿Sigo la de enfrente o la de atrás? ¿O qué características tendría que tener la consigna para decidir cuál seguir, ¿no? Pero también detecté ahí momentos, bueno, no sé si se alcanza a percibir en este audio, pero hay momentos que se van jugando con la cotidianidad de Vallarta, ¿no? Es como los sonidos del antro, ¿no? Staying Alive, mientras está acá, pues la marcha queriendo decir una cosa, pues, no sé, distinta también, ¿no? Entonces, no sé qué impresiones o si tuviste por ahí algunas reflexiones en torno a eso, ¿no? Lo que se escucha afuera y lo que está en la marcha sonando. Sí, yo creo que también, ¿no? O sea, y en el momento que estábamos nosotras justo ahí caminando, pues veíamos cómo pasaban los carros y ni siquiera yo creo que tenían el menor conocimiento de lo que se estaba viviendo. Entonces sí es como un mix, ¿no? Una mezcla de literalmente la vida cotidiana de las demás personas que probablemente no tengan ni idea de lo que se esté viviendo y que probablemente compartan, ¿no? Algunas de las ideas, pero este desconocimiento y incluso personas ajenas, ¿no? A la marcha, ajenas a la lucha,
cómo se mezcla esta parte. Yo creo que también es muy interesante. Gracias, Eroba. Sí, pues no sé cómo compartir un poco algunas ideas de lo que escuché, porque me cruza un poco también lo que te he escuchado, Carla, en otros momentos, ¿no? Entonces, como para elaborar algunas preguntas, ¿no? Inquietudes con relación a esto que comparte Eroba y tú, y que ya lo he escuchado y lo he vivido en otros momentos de mi vida, en otras marchas, en otras situaciones que pues no es esa la atención en la que estaba, ¿no? Porque es tu tema ahorita y me hace recordar aquellas veces. Pero ahorita lo que decía Eroba, es bien, o sea, me agrada el punto en el cual los otros no sabían qué se está viviendo, ¿no? Porque desde ahí, digamos que el sonido, o sea, eso que empieza en un lugar y se genera las modificaciones que tiene que generarse, porque no hay no son un coro, pues, o sea, no hay una predefinición de los papeles que se van a generar en la marcha, o sea, no tienen un script de la marcha, no tienen un script de la marcha, no existe eso. Pero lo interesante de la espontaneidad con esta cosa que dice Europa de no sabía qué se está viviendo, y a la vez sí, un poco, es que el sonido también funciona como, y esto es un paréntesis, estoy tratando de aproximarme a algunas lecturas con relación al signo, y el sonido funciona como un signo, de inicio como desconocimiento, ¿no? O sea, desconocimiento que te interpela con una pregunta, la pregunta que cada quien se haga a los costados de la marcha. Si tu investigación tuviera que ver con la recepción de la marcha, quizá podrías empezar por eso, ¿no? Por los que están parados o sentados en los bares o lo que tú quieras, pero que reciben esto como no sabían qué se está viviendo, pero a la vez sí. Entonces, puede funcionar primero como signo. Y lo otro que decías, Carla, acerca de, ¿no? O sea, a quién seguir, ¿no? Dentro de las variaciones de lo que se genera pues en lo que se grita. Eh, bueno, podemos decir que es espontáneo, ¿no? Y está chido, es muy como principios del siglo XX, ¿no? Agarras el libro de Le Bon y ya con eso te chingas a todo. ¿Qué digo? Perdón, con eso tienes ahí un argumento para hablar acerca de las marchas y las multitudes. Pero como no es ese el punto y como lo habrás leído también en Freud, pues no es suficiente leer a Le Bon. Entonces me preguntaba que, que lo que define esto de a quién seguir o cuál seguir es bien interesante porque desde ahí se puede también explorar el fondo de argumentación, por así decirlo, ¿no? O sea, para usar términos guameros de la Universidad Autónoma Metropolitana, las tramas, ¿no? O el tejido en el cual se sostiene el sentido. Sí, es muy hasta poético, pero, pero bueno, funciona en determinados momentos. La poesía a veces no sirve tanto. Pero en este caso, sí, la pregunta de, pues, ¿desde dónde se toma el sentido de la dirección? O sea, cuando se decide o sea, cuando se decide hacia dónde se dirige o a cuál seguir, esa decisión ya tiene de fondo una decisión, por así decirlo, relacional con los otros, ¿no? Porque no se decide gritar otra cosa, no se decide gritar lo contrario cuando ya están todos en esa entonación, por así decirlo. No sé si me explico, pero lo que quiero decir es que esa decisión de a qué consigna seguir es una decisión que se convierte en una decisión de relación entre las personas que están en esa marcha, y ahí entra el contexto como algo que hace texto, que hace la posibilidad de decir algo. Entonces, lo interesante es para mí ahorita
Tal vez haya muchas otras cosas interesantes, pero ese juego de interpretación en el signo, ¿no? En lo que se dice, a quién seguir, etcétera. Un poco eso considero de inicio. Sí, yo coincido con eso que me parece muy curioso, ¿no? Como en esta forma de relacionarse con esa voz que está dictando una consigna y no por las características de otra voz que dice otra consigna, ¿no? Pero, por ejemplo, lo, estaba pensando que era lo que me había hecho hacer el recorte de este audio y les comentaba, ¿no? Es que inicia una consigna que es la de con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca, dice la voz que dirige, ¿no? Pero en los coros se sigue escuchando que se dice cuerpo, ¿no? Entonces ya como al minuto 32, que es la última vez que se menciona la consigna, el coro ya no dice cuerpo, ya dice cuerpa, ¿no? Entonces ahí hay un movimiento que duró, o sea, cuando en el minuto 3 es como aprender un lenguaje también nuevo, o sea, está teniendo como sus formas y sus movimientos y su dinámica, que por ejemplo, para mí fue algunas consignas nuevas, ¿no? Aún así, estar en la experiencia de la marcha del 8 de marzo acá en la Ciudad de México, a veces no entendía qué era lo que se estaba diciendo, ¿no? Como consigna. O sea, por ejemplo, también incluí en este fragmento de estos audios que no me acuerdo cuál es la consigna, pero decía mujeres combativas, ¿no? Y entonces, pero yo decía mujeres compasivas. Y luego fue como, no dice esto, ¿no? O sea, fue como ir, ¿qué se está diciendo? Entonces, como para poder un poco, pues, introducir el coro también, ¿no? O introducirme en el coro, ¿no? Entonces, Ya. bueno, hasta aquí. Yo me gustaría decir un poquito acerca de esta experiencia, como me la imagino, porque aunque viví en Vallarta, no me tocó muchas marchas que digamos, o sea, no hay una tradición muy desarrollada de marchas. Y aquí, por ejemplo, en este audio, pues sí surge primero la constante o la clásica imposición sonora que hay en esa área, ¿no? La de los antros, es decir, ya uno sabe que está pasando por ese lugar porque no importa, ¿no? Los antros dicen es mi derecho estar ahí poniendo la música al nivel que yo quiera porque está de acuerdo a mis fines comerciales, ¿no? Entonces, cuando ya entra, siempre en una marcha se genera como una virtualidad, ¿no? Que va así como creciendo ahí en esa realidad en particular. Y yo creo que cuando se logra, o sea, cuando, por ejemplo, de los gritos que se escuchan, yo creo que son gritos de emoción de que se manifiesta esa virtualidad y ya es otra cosa, ¿no? Ya está junto con la imposición sonora del antro, está existiendo la producción sonora de un proceso social, ¿no? Entonces, yo creo que cuando eso se logra, ya se adquiere una plasticidad, ¿no? Una posibilidad de ir ensayando, practicando, y entonces ya te sientes ahí a un lado del mar, estar con estas consignas, y pues obviamente que también siempre existe esta posibilidad de irlas ofreciendo variaciones, y que también, ¿no? Pues cada quien seguramente tenía referencia de otras marchas, de otras situaciones, de algo que ha leído, y yo creo que ahí se pueden ir ejecutando también, ¿no? O sea, yo creo que eso es una posibilidad, como cuando en la música, pues practicas a lo mejor algún riff ahí en la intimidad de tu cuarto y que luego cuando vas con más músicos y estás haciendo un jam o una improvisación, dices, a ver, pues lo voy a meter aquí, ¿no? Nunca lo he ensayado ni nada, pero te sueltas, ¿no? Entonces ya pasas de la imposición sonora a un lugar virtual de creación. Sí, esto me parece muy interesante.
respecto a lo que vinculándolo con el episodio de ayer, ¿no? Como cuando uno está queriendo tocar una canción, pero hay algo que se desliza y entonces hay una nota que lleva como a otro sitio y empieza a generarse otra canción, ¿no? Entonces, como que hay un deslizamiento de lo que significaba esa canción y aparece una nueva creación. Yo también lo pienso así, sin embargo, acá sí hay una formulación a la que se está siendo invitado, ¿no? O sea, o invitada. O sea, acá me parece que sí hay como una voz que está diciendo, bueno, digamos cuerpo, no digamos cuerpo, ¿no? O sea, que también surge de una creación en algún otro lugar, pero sí es como una solicitud de que únanse, ¿no? Únanse al bando, ¿no? A la banda o acá. No sé qué pienso. No, y no sé si alcanzaron a escuchar una parte que, y eso siempre pasa en las marchas, que por más que les publiques las consignas días anteriores, ¿no? Incluso luego las imprimimos y se las entregamos ese mismo día, pues hay personas que no saben ni de qué consignas estamos hablando, que a lo mejor en ese día nada más se les ocurrió ir, no están a lo mejor ni siquiera practicadas, es su primer marcha, entonces sí realmente es como muy... pues sí, ¿no? Es personal lo que hacen en ese sentido, no es algo practicado, no es algo falso, algo como que esté ya, como, no sé, plástico, ¿no? Realmente algunas cosas que salen, algunas cosas que se dicen, sí son pues cosas que se te ocurren en el momento, cosas que sientes en el momento. Y incluso cuando hay un silencio, no sé si pudieron escucharlo, que fue un silencio muy prolongado porque ya no sabíamos ni qué consigna decir, empezamos a gritar todas, ¿no? Así, o sea, un grito colectivo y de que supongo que una gritó y se empezó a expandir esa parte. Entonces es como no queremos dejar que se muera el sonido, ¿no? Cómo queremos continuar con esto, sea la protesta que sea y a pesar de que no esté nada preparado, como este símbolo, ¿no? De continuar exigiendo esta parte, sea con gritos, aunque no sea una consigna estrictamente, pero sí como esta unión y colectividad que se arma. Qué interesante, o sea, es que sí, sí pasaba que compartíamos o sea, yo en Monterrey, en Monterrey y un poco aquí fue donde más me tocó empezar con esas cosas de gritar en la calle con otros, bueno, las marchas, pues, pero sí llegábamos a hacer algunas cosas como eso, lo de imprimir consignas, pero a la vez el sentido de lo que se dice. Vaya, o sea, es que de repente la consigna se convierte solo en una repetición, y más si llegas a veces de casualidad ahí, o desde ahí puede adquirir cierto sentido muy singular para la persona que no había estado en algún colectivo con todos los procesos previos que se llevan, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Sí lo comparto con lo que dice Eroba. Y también me preguntaba un poco con lo que decía Carla acerca de estos sonidos, o bueno, de estas diferencias entre compasivas y combativas y lo otro de cuerpo y cuerpa, y estaba también tratando de colocarme en el programa, o sea, en este programa, con relación al tema, ¿no? Porque creo que la propuesta de Carla en el título tiene que ver con algo, con la letra, ¿no? Y el cuerpo. Pero me gustaría saber un poquito más como por qué el título, Carla. O sea, si genera algo para nosotros considerar esto del cuerpo, la letra, porque además usas el asunto del cuerpo y cuerpa como algo que se dice, pero no sé a qué te refieras específicamente o cuál es un poco tu intención también del título y de este recorte de audio. Sí, claro, es un tanto pensarlo desde formas ya que
bueno, que conforman el signo, ¿no? O sea, si hay un significado, si hay un significante, cómo se desliza de alguna forma ese significante y nos hacen generar otras cosas. Pero bueno, esa es como la intención de rastrear teórica, ¿no? O sea, aquí, ¿qué nos hace decir de esto que podemos escuchar, de este cambio, de este dinamismo, para poder ubicar ahí si hay algo que sea pertinente explorar, ¿no? O sea, la intención también es que no me parece tan digamos, tan ajeno que la palabra que cambia sea el cuerpo, ¿no? O sea, es una palabra que a lo mejor no tendría consistencia si no le escuchara el cambio en esa palabra, pues. O sea, me parece que aparece por ese movimiento. Entonces, por eso lo pienso. Finalmente, sí, ahora que estaba pues leyendo, revisando, ¿no? El texto de Lacan, de la instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud, digo, está bien interesante, pues, pero pues hablar de eso en estos momentos, pues de qué, cómo se puede, ¿no? Cómo se puede traducir un poco esto. Que son como cuestiones teóricas como más complejas, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de invitar a dialogar es ¿qué nos hace pensar estos movimientos fonéticos o estas coincidencias que pueden aparecer, ¿no? Por ejemplo, en el grito con la sirena de la policía, ¿no? Que está, gritamos y enciende Protección Civil o la patrulla, ¿no? El es una sirena. Y entonces, bueno, pensar en el canto de las sirenas, pues tiene algo de ahí de relevancia, ¿no? Entonces lo pienso desde ahí, Baruch. No sé. Sí, es muy, pues es bastante productivo, o sea, es muy productivo todo lo que compartes y lo que comparten, porque creo que vaya, es muy sugerente ese mínimo movimiento, tanto por el título que pones de este programa, como por lo que implica el asunto de la violencia hacia la mujer, o en general, que la violencia tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y aparte de lo que dice Oscar también, o sea, la imposición sonora también es una imposición material. O sea, no podemos considerar que el sonido no es una materia, ¿no? Estamos de acuerdo en que es una materia, igual que el significante es una materia. Entonces, creo que se me hace muy pertinente porque también estos otros términos entre la imposición o la invitación son formas distintas de compartir el movimiento, por así decirlo, usando lo que compartes, Carla, compartir el movimiento subjetivo que conlleva tener en cuenta esta mínima diferencia que es una letra, ¿no? Lo de cuerpo o a cuerpa. O sea, no es solamente una repetición, cuando lo compartimos aquí, no solamente es una repetición porque los demás lo dijeron, sino que si tú ya estabas en un colectivo previamente, probablemente no tenga ninguna transformación en ese momento porque tu transformación, entre comillas, ya está cimentada y tiene la posibilidad de continuar, porque ya estuviste dialogando con otros compañeros o compañeras o lo que sea, de todo lo que implica la cuestión del autocuidado o del cuerpo o de lo que tú quieras, ¿no? Y asumes ahí una postura. Y vas a la marcha y no se te hace tan desconocido que puedas decir cuerpa o cuerpe o lo que tú quieras. Pero sí, pero más allá de lo lexical, sino del argumento que tú puedas decir de por qué hiciste ese movimiento. O sea, más allá de cómo está construida la palabra. La palabra se puede construir como tú quieras, pero el sentido procede del trabajo que se hizo colectivamente. Entonces,
a los que están ahí, o estaríamos, que eso nos interpela como lo que decía Aeroba, de no sabían qué se está viviendo. O sea, también a los mismos de la marcha nos puede interpelar un movimiento así. Y tal vez el sentido proceda para después, ¿no? Cuando nos preguntemos, o con esto que compartes de diálogo, este mínimo movimiento, que no es una imposición, o lo puedo sentir como una imposición, pero o lo puedo decir, yo lo puedo verbalizar, que más bien, entonces están diciendo esto y luego ya escucho el meeting al final, entonces tiene sentido que se haya dicho cuerpa o lo que tú quieras, porque esto me da mi referente. O sea, el cambio en esa letra, el referente está o antes, entre comillas, o después con ya una cosa un poco más de amplitud del porqué de la marcha, ¿no? Y entonces ya entran otros elementos que tienen que ver con lo político o la cuestión de la crítica a la gobernabilidad o lo que tú quieras. Pero entonces, de esa letra, el punto del enlace con los otros sentidos creo que es bien productivo porque mínimo te hace pensar que el cambio no es nada más porque sí. Desde ahí ya, si quieres y tienes el interés, pues ya es una decisión de cada quien, ¿no? Si tienes interés en saber por qué, pues va. Entonces me parece muy productivo. Yo tengo una pequeña pregunta en el sentido de, como lo has mencionado, Carla, como un desliz, ¿no? Y que, bueno, pues aquí se ve también como una sutileza, que pues una sutileza, así como decíamos de que los honores material, la sutileza también trae la materialidad de la transformación en general, ¿no? Este, y el asunto es esa sutileza, leerla como una mutación, que viene de fuera y ahí se manifiesta, o es un asunto de que ahí ocurre la mutación y luego eso ya agarra materialidad hacia después, ¿no? Es decir, hacia una especie también de pedagogía que ocurre también en las marchas, ¿no? Porque también es eso, ¿no? La próxima vez que ya enuncias estas sutilezas, pero ya traen una carga, ¿no? O sea, no es lo mismo nada más hacer el giro cuerpo a cuerpo que después que después de la experiencia en una marcha ya trae otra carga y sigue hacia adelante, ¿no? Entonces la pregunta es, ese desliz, esa sutileza, esa mutación, viene de fuera, es una especie de ciclo que pasa por ahí y se sigue nutriendo, mejor dicho, como una espiral, o cómo verías tú esta perspectiva. Lo pienso como en una cuestión, sí, pedagógica, ¿no? Un poquito más cercano a esto de la pedagogía. O sea, no es lo mismo que salga un lapsus cuando uno está hablando o que exista por algo que no se tiene, o sea, que no se esperaba decirlo. Si digo una cosa por ostra, pues ahí hay algo, pues, ¿no? Pero acá hay una demanda que ahí se está ubicando que la voz que dirige está indicando que se diga cuerpa y no cuerpo. Entonces, ahí no me parece que exista el desliz, ¿no? Como para generar otra cosa, sino más bien me parece que hay una demanda para que un coro siga esta consigna, ¿no? Un poco, a lo mejor, bueno, no sé si pensarlo así, pero hay una voz que dirige, que es como cuando cuando te enseñan a hablar, ¿no? Es como se dice mamá, y ahí está el niño, tete, ¿no? Es mamá, no, tete, no, pues no, y hasta cuando se dice mamá, ok, ahí ya hay algo, pues, ¿no? Me parece, no sé, habría que eso es lo que estoy pues buscando, ¿no? A ver qué sucede ahí en ese movimiento, qué pasa, qué sucede que en las dos veces que ocurre, nada más en un lapso de 50 y tantos minutos, se repite dos veces solamente esa consigna e inicia hablando con un lenguaje que nos es común, diciéndonos
o reconociendo nuestros cuerpos como cuerpos, pero termina reconociéndose el cuerpo de otra forma, ¿no? Me parece que ahí hay algo interesante y que sí va un poco más del lado, como mencionas, Oscar, ¿no? Como de un tanto de enseñanza, ¿no? No lo sé. En un lapsus sucede algo distinto, ¿no? Por ejemplo, en la improvisación. En la improvisación quieres sacar una canción y entonces o tocas un tono o sientes el tono y ese tono te lleva a generar otra cosa, otra canción, ¿no? Así. Por eso tañer las cuerdas. Pero, ¿sabes qué? Que aún hay como mucha como resistencia, por ejemplo, utilizar los términos que terminan en A o como modificar cualquier palabra, porque sí se ha intentado, ¿no? Dentro del movimiento surge como una rama que trata como de, pues sí, como de más bien tratar de visibilizar o como adueñarnos, ¿no? De cierta forma del vocabulario, porque se nos ha pues marginado por mucho tiempo del mismo. Entonces, entiendo el movimiento, ¿no? De poner la A al final y sobre todo, ¿no? Cuando dicen también la pela, la cuerpa, etcétera. Pero aún así, sí se vio resistencia, como se escucha en el audio, de que algunas personas para ellas es extraño, ¿no? Decir cuerpa, es algo como que no entienden a lo mejor el significado o el fondo de por qué tenemos que expresarlo como tal, estando en una marcha feminista, ¿no? Sobre todo en este 25N, visibilizando pues la violencia y la lucha que se está viviendo para terminar con la misma. Entonces, yo creo que esa parte de que al principio digan cuerpo y las personas no respondan como tal cuerpo y sigan diciendo cuerpo, es una parte de esta resistencia. Y también, ¿no? Probablemente que suena extraño para ellas decir algo así, es algo nuevo, algo que no se había escuchado. Entonces sí está interesante ver como que la persona, porque personalmente conozco a quien estaba diciendo esa consigna en específico y sí pertenece a esta rama, ¿no? De tratar como de modificar el vocabulario, el lenguaje para incluir más a las mujeres en este sentido, para adueñarnos de esta forma. Pero sí entiendo que hay muchas personas que no seguían esta parte o que era algo extraño el decir cuerpa. Sí, si me permiten, podría ser que de repente también ocurra que uno en su experiencia particular, o sea, no son los mismos canales por los cuales capturas la violencia, ¿no? Es decir, puede ser que no la tomes que vaya por ahí, ¿no? Es decir, puede ser que tengas algo, una experiencia en particular que te lleve a ver la necesidad de cambio en otro contexto, no necesariamente particularmente en el lenguaje, ¿no? Por eso quizá esa resistencia, ¿no? Digo, se me ocurre que sea posible por ahí, ¿no? Sí, a mí me parece bien interesante esto que menciona Jeroba referente a estos cambios, ¿no? Fonéticos del lenguaje, pero que también caen, ¿no? En un tipo de sonoridad para hacerse notar de una postura política, ¿no? Cómo está anudado a eso, pues, ¿no? Y la necesidad un tanto también de pronunciarse desde que suene algo ahí, ¿no? No sé si esto sería posible en todos los aspectos, en todas las esferas, ¿no? Por ejemplo, pues hablarle así con el todes a mi abuelita, pues mi abuelita se quedaría como que, ¿qué pedo? Pues, ¿no? Entonces, e incluso lo que significaría también hacer vínculo con los otros, en otros, ¿no? Con ese tipo de sonoridad, porque igual hablamos por consenso, ¿no? Tenemos por ahí, ajá, Baruch. Hay una, ahorita hace rato hablabas de deslizamiento, ¿no? Y lo de desliz que dice Oscar.
pero decías deslizamiento significante. Y, y bueno, pues si lo complejizamos un poco más, voy a tratar de ser un poco coherente con lo que voy a decir. Espero que lo haya sido previamente, pero bueno. Por ejemplo, con una conocida estaba hablando acerca de unas cosas de psicoanálisis y su queja era, ¿por qué tiene que ser el pene, no? ¿Por qué con Freud tiene que ser el pene? Pues, y no es mucho, o sea, no es mucha molestia, la molestia en sí no es que se diga pene o vagina, ¿no? O en este caso, el asunto en su entendimiento, que el psicoanálisis en Freud tiene que ver con pene, ¿no? Entonces lo interesante es cómo algunas palabras se consideran como si fueran de diccionario. Entonces, cuando se consideran de diccionario, ya no hay mucha posibilidad para, o bueno, hay la invitación para que se tenga en cuenta no el significado, sino el proceso de significación. Porque si por un lado hablas del deslizamiento significante y por otro lado se tiene la cuestión del sentido que tiene una palabra, ese sentido, si se quiere amarrar con algo, puede ser muy sencillo que digas, porque yo digo, y se acabó, ¿no? O sea, las cosas son así porque yo digo y ya. Entonces, si tienes esa limitante, nos regresamos a Saussure y regresamos y revisamos el asunto con lo que rompió, ¿no? O sea, no hay un asunto de nomenclatura. La nomenclatura tiende a la divinidad, por un lado, ¿no? Sí, de que pues las cosas ¿quién nombró a los animales? Adán, y Adán le puso nombre y se acabó. Hasta ahí. Pero como estás en un proceso político y de comunicación o de psicología social, lo que importa es cómo se va moviendo y qué es lo que dirige el movimiento de esas palabras o de esa mínima letra. Porque si entonces caigo en un bache y decir, pues bueno, vamos a ponernos de acuerdo que es un pene para el psicoanálisis, pues entonces ya se acabó el psicoanálisis y escribes un diccionario de qué es el psicoanálisis y ya, te lees el diccionario y abres tu consultorio y no tienes nada más que hacer, ¿no? Te aprendes los términos, pero no te aprendes la relación que tiene el lenguaje en sí mismo. Y yo no soy lingüista, pero trabajamos con el lenguaje en psicoanálisis y lo que tú escuchas tiene que ver con lenguaje, o sea, lo que escuchas en la marcha tiene que ver con lenguaje. Si yo voy a criticar el asunto de que los demás no van a cambiar su vocabulario, pues bueno, yo voy a hacer el berrinche o el enojo o la crítica que yo tenga que hacer. Pero si me pregunto acerca de la lógica de cómo se conforman los términos en un contexto en donde esta modificación tiene una relevancia tanto personal, vivencial, con relación a la violencia del cuerpo, de diálogo con los otros por el asunto del colectivo, de interpelación con el que está escuchando y de ver qué resulta, ¿no? O sea, si de ahí resulta un movimiento de que después se pueda hacer algo con eso, pues está chido, ¿no? Pues a ver qué pasa. Tampoco quitémosle un poco de romanticismo a los movimientos porque de repente, pues ya, si no funciona, pues hago, o sea, es casi hasta una afrenta contra mi persona cuando los movimientos o de distintos colectivos no funcionan. Te lo digo porque yo estudié psicología social, he trabajado con grupos y eso se da, o sea, eso se da y está bien el asunto del romanticismo, pero de repente, bueno, en fin, ese no es el punto es más bien lo previo que estaba diciendo, o sea, el movimiento de significación en los términos y que implica a muchos factores y no solamente que por una letra se va a hacer una revolución, o sea, todo lo previo es parte del movimiento que se tiene que tener en cuenta para hacer un poco más complejo algo que tiene que ver con una letra en una palabra con muy grandes implicaciones que es el cuerpo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con este dinamismo, todo lo que influye e implica para que se haga ese movimiento. Por eso puse lo que está entre, ¿no? O sea, traté de hacer recortes y no sé desde qué lugar, sino momentos de cómo va
transcurriendo la marcha con las consignas para poder llegar a ese cambio fonético, pues, ¿no? Y pues a ver hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el canto de las aves, ¿no? En un momento se escucha más fuerte que las consignas. Las sirenas, los chiflidos, ¿no? Hay gente que está, ¿no? Está chiflando, hay algo de lo sonoro ahí, ¿no? Y recuerdo el episodio de ayer que Fabián mencionaba, ¿no? Como es que al sonido se le obedece, ¿no? A ver, Mencionaba, ¿no? ¿cómo que al sonido se le obedece? Dependiendo Sí, de qué sonido, ¿no? sí. Sí, bueno, él lo hacía desde una crítica más del poder, ¿no? Pero bueno, si leemos ahí Odio a la música, Quiñar dice, pues a lo que obedecemos es a lo sonoro. Lo sonoro es a lo que estamos un tanto ahí obedientes. Entonces, Sí, pues bueno, sí cambio. se mencionaba un poquito de eso, de que la música es tan fuerte o está como en el núcleo de la socialización que se captura rápidamente por estructuras de poder, ¿no? Entonces que por eso hay unas vías, se genera una discusión porque bueno, pues eso sin duda sí tenemos muchos ejemplos para echar para arriba de ese dominio, pero pues no lo es todo, ¿no? También está toda esta vía de no capturada, ¿no? Y que es tan nuclear que está surgiendo en el momento, ¿no? Creo que mencionabas, Carla, ¿no? De que te curaban escuchando tu estómago, ¿no? Y ahí hay elementos de sonoridad, hay elementos de musicalidad también, en un montón de cosas, en la propia voz, ¿no? Que siempre cuando uno está en un lugar dice, no, nosotros no tenemos tono, ¿no? Como ustedes, ¿no? Pues, porque está totalmente normalizado, ¿no? Pero en general está toda la musicalidad, esta sinfonía, no sé si sea correcto decirlo así, esta sinfonía civilizatoria, y que hay los momentos de quiebre, ¿no? Pues yo coincido en que, pues obviamente que en un cambio sutil como de cuerpo a cuerpa, sí tuvo que haber pasado un montón de procesos, ¿no? Para que eso tuviera un sentido, que va a tener sus resistencias, pues claro que lo va a hacer, pero bueno, en algún momento también empieza a cobrar algún sentido. Por ejemplo, yo cuando me toca dar clases, pues ya hay también, o sea, consideras ese tipo de cambios también, ¿no? Es decir, de visibilización, sabes que no se trata de un asunto de la RAE, ¿no? De la Real Academia Española, sino que ahí estás metiendo una codificación que también es política y que puede ser que sepas que no va por ahí el asunto en tanto lo estricto de la lengua, pero sí en tanto lo estricto del movimiento político que te está tocando participar activa o pasivamente, pero que lo estás dando por bueno, ¿no? Es decir, te hace sentido, ¿no? Entonces es todo una estructura ahí compleja de lo que hay alrededor de una sutileza. A eso me refiero con que una sutileza no es como una nimiedad, sino más bien es una mutación estructural, ¿no? De lo que se está ahí planteando, ¿no? Sí, y a lo que hacía referencia es a esta cuestión del indicador sonoro, ¿no? Por ejemplo, las alarmas sísmicas, el claxon, las alarmas de los coches, bla, bla, reaccionamos ante los sonidos. Pero ahí ya hay o sea, ya hay un sentido de los sonidos que estás diciendo. Es que tengo un poco de complicación, bueno, como que es interesante invitar a la reflexión de por qué, de por qué a un sonido se le tiene que obedecer. Porque los sonidos que podemos echar para arriba, o los que dices, Carla, pues ya traen una decodificación, porque no dices un sonido cualquiera. Lo interesante es y recién lo pienso, nada más lo dejo así para no hablar mucho, pero
Me preguntaba hace poco que estaba revisando este texto que te había dicho, el de formulaciones de dos principios de Kaiser psíquico, ajá, de Freud en el tomo 12. Entonces, hay una cosa que me generó una duda, ¿no? Y que tiene que ver con eso que estás diciendo y con lo que estamos compartiendo. Eh, si en la percepción si hay una educación de la percepción, por así decirlo, ¿no? Si hay un tipo de gobierno sobre lo que se responde ante la percepción, porque puede haber muchas percepciones que no se le presten atención, pero si hablas de claxon, ya tiene todo un sentido, ¿no? Si hablas de alarma sísmica, tiene otro sentido. Si hablas de sirenas, de patrullas, también. Pero entonces hay que diferenciar también otro elemento ahí que tendría que ver con la atención. Y si la atención tiene relación con, bueno, no quiero profundizar mucho en eso, pero solamente que sí hay la posibilidad de atender algo que se escucha. Pero no sé si eso sea obediencia, no sé. O sea, no sé si sea lo mismo atender a algo porque se escuchó o porque ya hay todo un trasfondo, entre comillas, de las cosas que implica eso. Solo para problematizar. ¿O no? Este, bueno, me parece que el comentario gira alrededor de que habrá, ¿no? Habrá quien lo piense así, habrá quien piense que puede hacer atención, habrá quien piense, ¿no? que es que el sonido pues no tiene como una puerta en sí que lo delimite, ¿no? O sea, como ocurre que los oídos no tienen párpados, ¿no? Entonces, de repente se puede escuchar incluso pues la música de los vecinos, ¿no? O sea, me acuerdo que una vez me preguntaron, pues, ¿cuál es qué radio escuchas? Y yo, pues, la de la vecina. Pues, no, ni escucho radio, pues, ¿no? Pero nada más la radio de azufre, actualmente. Pero, pues a eso se dirigía, ¿no? Como que el sonido de alguna forma en momentos invade, ¿no? Uno va caminando en la calle y entonces suena un reggaetón y de repente en la noche está sonando ese beat del reggaetón, ¿no? O sea, hay como eso. Sí, y bueno, otro asunto que tenía como pensado dialogar el día de hoy y ahora que está Eroba con nosotros, es esta cuestión de cómo inician, ¿no? Las marchas allá en Puerto Vallarta, porque pues nosotros, bueno, al menos en mi generación cuando vivía allá, no iba a, o sea, nos la pasábamos afuera del Carlos O'Brien's, ¿no? O sea, viendo, porque no nos gusta, bueno, al menos a mí no me gustaría entrar a ese antro del Carlos O'Brien's, pero pues el Malecón sí era un lugar muy concurrido por mis amigos y por mí, pero jamás pensamos en un movimiento de resistencia de esa forma, ¿no? Que no quiere decir que no hubiera. Me parece que esto de lo que nos tocó a nosotros, pues las tocadas, ¿no? Los toquines, nuestras fiestas que armábamos, o sea, las bandas, era una forma de encontrar un espacio distinto a lo que son los antros, ¿no? Pues el comercio cotidiano de allí, de Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, sí, me parece bien interesante, ¿no? Porque parece como desde el 2018 para acá, pues ya las mujeres han sido constantes en esto, ¿no? Sí, pues fíjate que justamente eso era lo que ocurría, ¿no? Porque sí habían algunas como protestas, cuando hubieron algunos feminicidios, ¿no? Como en específico, sí se juntaron algunas mujeres, pero ya lo decían por ahí, ¿no? Como que no era una tradición, pues no era algo que se diera año con año, que ya supieran
que cierta colectiva o cierto grupo realizaría alguna marcha en el año, pero a mí me tocó en lo particular en mayo, justamente Puerto Vallarta cumplía 100 años cuando trajeron a Los Ángeles Azules. este, que así nada más a mí se me ocurrió hacer una marcha por lo del aborto. Realmente en ese momento ni siquiera tenía bien como fundamentada, ¿no? Como de dónde o qué iba a lograr yo realmente con esa marcha, pero sabíamos que era el aniversario, que iba a haber un fiestón y que nos iban a poner atención en ese sentido. Entonces la hacemos, pero pues era solamente como entre amigas, creo que llegamos como 15 jovencitas, entre literalmente solamente amigas, ¿no? Que sabíamos que se iba a hacer, pero pues claramente no tuvo gran trascendencia, ¿no? Solamente estuvimos ahí, sí hubo como atención de los medios, pero pues no se llegó a nada realmente, y fue más bien hasta agosto de 2019, que es cuando tenemos la primera marcha de Ni Una Menos, que fue el movimiento que fue a nivel nacional, cuando pasa algo en Ciudad de México, me parece que fue Ciudad de México o Estado de México, que un grupo de policías, ¿no? Como abusan de una jovencita y hacen acá como todo un rollo, terminan lanzándole brillantina al secretario de Seguridad Ciudadana y se hace un movimiento a nivel nacional, pero aquí en Vallarta no había nada. O sea, no había, yo veía y de verdad checaba con todas las colectivas como aledañas, pero no había ninguna en Vallarta que yo sintiera como conexión, ¿no? Que realmente supiera que podía ir ahí y que íbamos a poder hacer algo al respecto. Entonces se me hizo muy extraño y armamos esa como parte de Vallarta FEM y es como comienzan de cierta forma como las grandes marchas. No pensábamos que iba a llegar tantas personas y de la nada llegaron, creo que sabes, 400 mujeres. Y ahí se empezó a forjar, ¿no? Como este movimiento, como que yo decía que las mujeres de Vallarta éramos feministas de closet, porque no teníamos con quién compartir nada, con quién decir las cosas, con quién discutir las ideas, y como que se empieza a formar algo muy padre desde ese momento, desde agosto de 2019, cómo empezamos ya a compartir espacios. Y pues culminando, ¿no? Ya después, que fue un año después, o un año después con la del 25 de noviembre, que es la que estamos analizando. Entonces es también importante ver como esa evolución, ¿no? Como de agosto, literalmente fueron de las primeras marchas que se vivieron en Vallarta en esa magnitud, o sea, tan grandes, y como para el 25 de noviembre ya era algo como normal, así, sí, vamos a la marcha, ¿no? Checa las consignas. Entonces sí, también eso es yo creo que algo muy, muy bonito, muy importante de revisar en esta marcha que se vivió. Uh-huh. Sí, fue la marcha más concurrida, Eroba, ¿sí? Sí, porque... sí. No, fue la del 8 de marzo del año pasado. Yo creo que fue la más fuerte porque pues ya sabes, por motivos de pandemia, ya en noviembre ya estábamos como pesados en ese sentido, o sea, ya estaban los casos subiendo. Entonces hubo un poco menos de participación, pero la del 8 de marzo sí estuvo más cañona. Pero aún así, para hacer pandemia, sí estuvo, y creo que fue hasta entre semana. Entonces sí hubieron muchísimas mujeres. Sí. Escuché que había, que en 2019 hubo como el 30% menos, ¿no? Que en el 2020. Sí, pues un crecimiento ahí espectacular, ¿no? O sea, sí, una habilitación de esas formas de manifestación que efectivamente por la condición también económica, ¿no? Del puerto, esta franja turística y lo que hemos mencionado también en muchas ocasiones, ¿no? Toda esta cuestión de no hagan olas, ¿no? No hagan ruido porque se espanta el turista, ¿no? Y que pues ahora ya, ¿no? Ya queda claro que pues no se trata de eso, o sea, se tiene que ir avanzando e irle dando salida, ¿no? Al movimiento de la sociedad en tanto sociedad y no en tanto participante como mano de obra del sector turístico, ¿no? Pero hay algo curioso ahí, ¿eh? La escolta, ¿no? La policía escolta ahora. Antes nos callaban, o sea, yo que ensayaba con mi bandita, o sea,
era que nos llegaban ayuntamiento a callarnos, pues, ¿no? Nos llegaban a decirnos que le bajáramos porque excedíamos los niveles de decibeles, ¿no? O sea, y multas y, o sea, era como que los vecinos tampoco soportaban tanto nuestra música. Aparte, ¿no? Pero, sí, un poco eso, ¿no? Como los sonidos que nos buscamos de alguna manera alterar a esa cotidianidad, pues ahora la policía está escoltando, ¿no? Escolta este suceso. Y un poco la consigna, ¿no? Que se dice, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, ¿no? Pero ahí está la policía y digamos, su compromiso es cuidar, ¿no? Está extraño. Exactamente, pues sí, ¿no? Es supuestamente, ¿no? Que es garantizar el derecho de manifestación, pero con eso se habilita el acompañamiento, que más bien vigilancia, ¿no? De que no se desborde, ¿no? De que no vaya a haber ahí afectaciones a la propiedad privada, ¿no? Sí. Pero sí hay una intención, bueno, ahora ya un poco más de desarrollo social, pero sigue muy fuerte, ¿no? El imperativo de cuidar el turismo. O sea, ya ahora voy y digo, ¿dónde está Tarantino? Creo que Tarantinos es lo único que veo de tan así de casa, ¿no? Ya están unas plazas que digo, estoy en Estados Unidos, estoy ¿en dónde? ¿Dónde quedó mi Puerto Vallarta? Pues, ¿no? Perfecto, pues estamos llegando aquí a la recta final, entonces no sé si hacemos una última ronda. Digo, ya se hizo aquí un levantamiento de pareceres, de análisis, que habrán de servir eventualmente, ¿no? Para seguir profundizando sobre algunos puntos de conexión, ¿no? Para el proyecto, ¿no? Que desarrollas, ¿no? Sí, pues adelante, si alguien quiere terminar con un último comentario. No, pues la verdad muy interesante. Nunca, o sea, nunca se me hubiera ocurrido como basarme en la parte de los sonidos, de verdad nunca. O sea, cómo eso influía, ¿no? En la parte de la lucha o qué representación tenía en cada cosa que podíamos escuchar. Creo que es algo muy diferente de ver las cosas y sí nos da una visión distinta, ¿no? Una perspectiva nueva de qué es lo que queremos, porque incluso la forma en la que se dan las consignas, las voces de las mujeres que están ahí, y como lo decías, ¿no? Esta nueva adaptación, ¿no? De cuerpo a cuerpo, sí creo que representa una postura muy diferente a la que se tenía en años anteriores, y creo que es una postura cada vez más como política, ¿no? O sea, cada vez más firme, cada vez más congruente y avanzando siempre. Entonces, muy interesante, la verdad, compartir esta parte y poder obtener nuevas formas de ver cómo podemos vivir esta experiencia de las marchas. Tenemos una en puerta, de hecho, en como 10 días, entonces sería interesante, ¿no? También ver cómo surgen ahí los sonidos y las voces. Ahí estaremos, Jeroba. Además, los tres son de Puerto Vallarta, ¿verdad? De repente habían ciertos comentarios que yo ya no sabía de qué estaban, pero sí. Eh, Esto que dice Loba, ¿no? Y creo que lo que hace el proyecto de Oscar y el trabajo que estás haciendo también, Carla, y lo que pues propiamente convoca Jeroba es que el sonido no quedó en esa calle, ¿no? O sea, no quedó en el malecón o donde haya sucedido. O sea, Oscar ahorita lo transmitió, como lo ha transmitido otras dos veces. El trabajo que ha hecho de organización Eroba pues también lo lleva a otros lugares que no solamente es ese malecón, o donde sea, y aunque haya habido sirenas y sonidos
puestos por el turismo y la economía, pues el sonido puede viajar a través del vacío incluso, ¿no? Así que no creo que haya tantas complicaciones en la difusión. Digo, también con aliados, ¿no? Como puede ser la maestría o puede ser otro proyecto que permitan eso. Por eso, un poco la insistencia de mi parte en lo que genera como relación, porque quizá en otros años, sin las tecnologías que se usan actualmente o sin una difusión del trabajo contra la violencia, hubiera sido un poco más difícil hacer que ese sonido pasara a otro lugar y que esa letra de inicio pueda pasar desapercibida y quizás se reciba solamente como un tema, ¿no? Ah, el tema del sonido en la violencia y etcétera. Ujú. Y es una forma en la cual le hago honor también al doctorado que estoy estudiando, que nos meten mucho el asunto de comunicación y pues sí, ¿no? O sea, aquí estoy. Entonces, es parte de, ¿no? Y uno da cuenta de que ahí también hay la posibilidad de plantear preguntas al sentido común o a la resistencia o a lo que le quieras, como lo quieras nombrar. Pero al menos puede haber una pregunta. Y entonces, si la pregunta con los escuchas que vayan a existir en estos programas, o en lo que tú, Carla, o Aeroba, o Oscar, o yo podamos compartir en otros espacios, pues también es parte de un cuestionamiento a las formas de significación de los distintos proyectos políticos, ¿no? Que van a favor de la vida, o del encuentro con los desaparecidos, o de lo que tú quieras en lo muy general, pero por eso un poco mi insistencia al asunto de la significación. Y esto es parte de, ¿no? O sea, la tecnología, los medios, pues eso. Y gracias, Carla, y gracias, Europa, y gracias, Oscar, por la invitación y por el diálogo. No, pues muchas gracias a ustedes por el tiempo. Creo que sí, estábamos pensando que fuera 1 hora, pero pues gracias por extenderse un poquito más. Y bueno, pues nos vemos en muchas reflexiones y seguir trabajando, ¿no? Me parece bien importante esto que menciona Baruch, ¿no? Que sigue sonando esto, ¿no? Sigue marchando y sonando constantemente. Entonces, pues seguimos en las reflexiones, en el trabajo y bueno, pues no para, ¿no? Exacto, ya nos veremos pronto en la segunda temporada de Tañer las Cuerdas. Así es, Entonces, Oscar. pues muchísimas gracias también. Y pues seguimos aquí a la escucha y al habla. Y pues nos vamos. Muchas gracias también a los que han estado acompañándonos en vivo y en las subsecuentes repeticiones. Esto fue Tañer las Cuerdas en Radio de la Azufre. Tañer las Cuerdas. Señal de azufre.